calor. Antes era el clásico verano, Bernardo. El aplauso para este equipo. Bienvenido, Bernardo. Yo pedí sacarme de la casa. cocina, Garmendia, porque con este calor Claro. justo hay refresco. Me gustaría refresca. que, igual Borneo, que en un momento si ponemos una silla más, estaría bueno, pues es un tema muy interesante también. Y vos como sufrís también el calor, más que nada. Claro, imagínate estás ahí las atrás. personas que cocinan en una parrilla. No, por supuesto. Un día no, de no. ola de calor. No preciso imaginarlo. Una Navidad me desmayé. ¿En serio? Sí, hacía un calor tremendo haciendo parrilla. Hacía un calor tremendo y me dio justo para darle a mi hermano el fierro, pasé el mando y me fui a una hamaca. Y te fuiste. Sí, sí, sí. La tarea quedó hecha. La tarea quedó. Quedó sí. haciéndose. claro. Siempre hay un bor que está en el fuego. Siempre. ¿Cómo afecta el calor en nuestro organismo? Bueno, de varias maneras. Primero tenemos que hacer una salvedad importante. Personas sanas y en buen estado físico es una cosa. Personas sensibles, por ejemplo, niños muy pequeños, personas mayores o con alguna enfermedad o condición, otra muy distinta. En este último caso, lo primero que hay que hacer es hablar con un médico. Hay consultas telefónicas y utilizar el sentido común. No exponerse al calor en los peores momentos, hidratarse siempre. Y las otras cosas. Gran problema para las personas de presión baja. Claro. Claro. ¿Tá? Esto baja la presión de golpe. Entonces hay que tener cuidado con no deshidratarse. Y además, tener en cuenta lo siguiente. No es lo mismo, aunque viene junto, el shock térmico de la ola de calor que la exposición al sol, que por la época y por lo que sea, se dan juntas. Claro. Entonces una cosa es el calor y otra cosa es el sol y hay que tomar distintas precauciones para las dos. Bien. ¿Ejemplos? Por ejemplo, si vas a la playa, no ir en los momentos en que la radiación está más alta, de 11 a 16 en lo posible, utilizar bloqueador solar y refrescarse. Eso es para protegerse del sol y del calor. Refrescarse, ir al agua, Agua. o tener alguna forma de rociarse agua para poder bajar la temperatura exterior. ¿Sabes que el otro día, creo que fue con el profe Serra que estuvo por acá, y hablando de la playa, porque yo me acuerdo tenía dos cosas que me decía mamá. En la orillita que yo te vea, y si estás sin gorro, mojate la cabeza enseguida. Exacto. En mi caso, con gorro porque perdí el pelo. Claro. Pero es verdad, o sea, ese mismo efecto, el agua mojada, Sí, claro. ¿qué hace con eso? ¿Qué efecto? ¿Qué protección? Al evaporarse el agua, Sí. toma calor de la superficie que está mojando. Entonces, al tomar ese calor, esa superficie se enfría. Entonces, opera como refrigerante. Y así opera la transpiración. Al evaporarse, refresca el cuerpo. Bernardo, nombraste la temperatura exterior. Sí. Nada tiene que ver con la temperatura exterior cuando tenemos fiebre. No. O nos puede dar. Nos puede dar lo que se llama pirexia de origen no infeccioso. Ajá. Por ejemplo, la insolación, que te puede aumenta dar la fiebre. temperatura. Bien. No es fiebre, es hipertermia. Bien. ¿Tá? Porque no hay una infección que vos puedas combatir con un La antipirético. fiebre es por infección. Exacto. Ah, ok. ¿Cómo funciona? Recién hablabas del shock térmico, Bernardo. Bueno. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos ante uno? Y generalmente porque sentimos algo que no está bien. Los hipotensos se caen redondos. Y otras personas pueden tener un síntoma distinto según sus particularidades. Puede ser taquicardia, puede ser mareo, puede ser incapacidad de concentrarse. Autos que no tengan aire acondicionado, refrigerarlos bien, bajar las ventanas un rato antes de manejarlo. Bien, pero en nuestro cuerpo, ¿qué pasa con ese cambio climático? Porque vos hablas, por ejemplo, bueno, refrescarse y todo, pero somos asiduos a los aire acondicionados. Sí, claro. Sí, sí. De poner aire acondicionado en el auto, el dormir Las con el casas, ventilador. claro. ¿Cómo afecta también ese cambio climático en nosotros? De negociar con la esposa a ver dónde dejamos el aire acondicionado. bueno, yo, por ejemplo, soy anti-aire, pero me pasa en verano y en Lo que invierno. pasa es que tenés que cuidar la voz en febrero. No, acá prefiero no, pero también como soy alérgico, ese cambio climático brusco me mata, Sí. me aniquila. ¿Cómo es ese golpe también de frío a calor que uno Bueno, genera? digamos, le dan problemas a los alérgicos, pero ahí no se genera un shock. El cuerpo humano y de cualquier mamífero es lo que se llama homeotermo, que mantiene una temperatura constante dentro de cierto parámetro todo el tiempo. Sí. Entonces, si afuera hace calor, lo va a enfriar, y si afuera hace frío, lo va a calentar. ¿Ah? ¿Cuáles son las estrategias del cuerpo para refrescar? Aumentar los vasos, el diámetro de los vasos capilares exteriores, por eso uno se pone colorado, y transpirar más. Bien. Eso hace que la superficie de contacto de la sangre, que es nuestro refrigerante, como el refrigerante del auto, con la superficie exterior aumenta y uno mantiene esa temperatura. Cuando el sistema ese no alcanza, antes de que suba la temperatura del cuerpo, el cuerpo nos avisa y empiezan esos síntomas. Bien. Entonces ocurre un problema.
el volumen de sangre, si uno transpira mucho, puede bajar. Y uno de los riesgos es la deshidratación, que puede llegar a una cierta hipovolemia, que quiere decir volumen bajo de sangre, por lo cual hay que hidratarse constantemente. Bien. De ser posible, con bebidas de reposición de electrolitos. Hace unas cuantas columnas con Marcelo hicimos una, Sí. que es para este tipo de casos. Por ejemplo, la gente que sale de carnaval adentro de los trajes, transpira No muchísimo. digan, pensé que lo que había dentro de los trajes, no digan, no quemé. Bueno, está, pero no, pensé que ibas a decir otra es cosa. legal ahora. No, es legal ahora, la verdad. No, que el problema es que transpiran muchísimo, Sí. tienen que tomar bebidas de reposición, sobre todo porque si van a consumir alcohol además, porque jamás un carnavalero tomó Bueno, alcohol. me gusta a mí esto pero de estar este- quemando. este, No, me parece un poco de código, Bernardo. pero Nosotros agua, alcohol. somos una generación láctea. ¿Eh? Una generación láctea somos ahora. Toma yogur. Sí, claro, toma, yogur no, dietético, sí, cereales, sí, sí. almendras con pasa de uva, se ha cambiado. sí, ha Claro, cambiado, ha es cambiado. justo lo que hay que hacer de noche, aparte. No, sí, está bien lo que decís, obviamente. Claro. Pero aparte, a ver, el alcohol es una bebida que acompaña al ser humano desde antes de la civilización. Sí, señor. Antecede a la escritura. Pero aparte es la fiesta. Se Pero brinda. Está no- bien lo que decís. No existe Se ser celebra. humano en ninguna Correcto. sociedad sin alguna forma de bebida Exactamente. fermentada. Totalmente. Punto. Sin hacer Entonces, apología. sin hacer eso- apología. Sucede y hay que saber qué sucede. Pero Exacto. deshidrata, ¿verdad? Mucho. Claro. Deshidrata Colabora a la deshidratación. Entonces, si uno va a tener una situación donde toma alcohol, más que nunca, Agua. una vez alcohol, Claro. una vez agua. Perfecto. Totalmente. Muy bien. Hay medicamentos que se ven afectados a la hora de su efecto en el cuerpo. Y todos Este, los que tienen distribución sanguínea. Bueno, explicame un poquito más de eso. A ver. Claro, cómo no. Hay, digamos, de casi todos los medicamentos oral, salvo los que se usan, los que tienen acción dentro del Sí. intestino o del estómago, el mecanismo de distribución es absorción, sangre, con o sin un pasaje por el hígado. ¿Tá? Y si hay menos sangre, la distribución se interfiere. Se hace igual, pero de repente, si yo pensaba que la dosis se tenía que distribuir en X litro de sangre y tengo menos litro de sangre porque estoy deshidratado, la concentración del medicamento puede aumentar. Generalmente está dentro de los rangos terapéuticos y no pasa nada. Pero sí, si yo tengo un medicamento que puede producir taquicardia y tengo poco volumen de sangre, es más probable que algún efecto secundario pudiera aparecer. No es lo más grave, no es pero puede pasar. El tema de la vestimenta, Bernardo, para poder Sí. controlar el calor. Sí, hay toda una especie digamos, de idea instalada que los colores oscuros, el negro. sí. Y es verdad, el negro absorbe todos los colores de radiación, pero no necesariamente el ultravioleta, eso depende de la tela. Entonces, uno tiene que entender primero, el sol es radiación. Entonces, hay un espectro que son los infrarrojos, las longitudes más altas, que son las que dan sensación de calor. La ola de calor tiene que ver con el infrarrojo. Los visibles, que los detectamos con los ojos, y del otro lado, los ultravioletas, Bien. o más cortos que el violeta, que son los que causan el bronceado y las quemaduras de piel. ¿Tá? Entonces, la exposición al sol tiene eso. Utilizar, ya que hoy hay ropas que puedan reflejar los ultravioletas y que permitan secar la transpiración para evitar que se junte temperatura en el cuerpo, o sea, que no te deje la transpiración del lado de adentro, Sí. eso es una buena precaución. Y si uno no va a estar al sol, no importa mucho si es oscura o clara. Bien. Si uno va al sol, ahí sí importa. Porque el sol, la ropa más clara va a reflejar más la radiación. Bernardo, ¿qué pasa con los entrenamientos? Sí, perdón, y fibras naturales. Las fibras sintéticas dejan pasar el ultravioleta. Bien. Con los entrenamientos, Sí, primera la gente que hora de la entrena mañana, todos los días. última en de la la ola tarde. de calor, Ah, por más bien. entrenado que estés, no es aconsejable ponerte a entrenar. Por más sano que estés, aunque seas Cristiano Ronaldo, aunque seas, no sé, Débora Rodríguez, nunca es ahora. No es sano y va a repercutir en contra de tu rendimiento. Perfecto. Bernardo, ¿cuál es la diferencia tanto de síntoma, primero, como de causa con el golpe de calor y el agotamiento? Bien, son dos cosas diferentes, porque el agotamiento viene, por ejemplo, de alguien que se sometió a un entrenamiento Ahí va. intenso o a una situación de trabajo muy estresante, porque el agotamiento puede ser psicológico o físico. ¿Tá? Entonces, el golpe de calor da todas estas sensaciones que yo te decía y generalmente avisa con una especie de confusión, un zumbido en la cabeza, una sensación de mareo generalizado. Y el agotamiento por calor necesita una exposición de más tiempo y generalmente ya termina que, por ejemplo, una lipotimia, un desmayo,
un problema lo que se llama manos húmedas y Sí, frías. sí. Ya uno siente que hay algo que no está bien y que más vale que se siente y se cuide. Hablamos de las bebidas, ¿no? Y de atrás. Sí. ¿Y los alimentos? Bueno, los alimentos. Porque uno come, digo, este es mi caso, ¿no? Porque voy a contramano de la vida real con el tema horario, pero come mal. En verano Claro. tenés mucha juntada, mucha fiesta. Yo no estoy vacaciones. haciendo carnaval y voy a Toda contramano de la la vida, vida. lo mismo, pero pasa. Claro, lo primero es que hay que entender que es un buen momento para controlar los excesos, porque acá los excesos, sobre todo el tema grasa Ajá. e hidratos de carbono refinados, va a ir en nuestra contra. Y si los mezclamos, peor. ¿Por qué? Porque son los que requieren más energía para ser digeridos y toda esa energía el cuerpo se la saca a los otros sistemas. Entonces, por ejemplo, esa famosa pesadez postprandial, esa que nos da ganas de dormir después de comer, eso viene generalmente cuando comemos grasa e hidrato de carbono juntos. ¿Sí? Por ejemplo, una torta. Ujú. Entonces, en ese caso, el cuerpo necesita sacar energía y esa energía va a avisarle al cuerpo, bueno, entra a ahorrar porque no tengo para todo, y entonces uno se marea. Y si se suma a lo que puede pasar, por ejemplo, por un shock de calor, vamos a tener la posibilidad de que se amplifique. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que muchas cosas que pensamos que son malas no lo son. El otro día, la columna pasada, fuera del aire, hablábamos con Marcelo de la costumbre que tienen los mexicanos de enchilarse, ¿no? De salir a comer Yo me muero, chile se come picante, hasta ¿verdad? que entran a transpirar Me muero. y se ponen rojos y les gusta y es algo que disfrutan hacer. ¿Qué pasa? En casi todos los países con un clima como el de México, la India, México o países centroamericanos en general, se come muchísimo picante porque eso estimula la transpiración y ayuda a refrigerar el cuerpo. Entonces no es lo mismo picante que una comida mala para el calor. Lo que pasa es que si nosotros por picante entendemos un guiso, bueno, ahí ya Claro. tenemos grasa, tenemos otras cosas. Tenemos otras cosas, hay otros Claro. condimentos. Pero por ejemplo, si vas a comer un guiso de lentejas solo de verduras, ¿Está bien? perfectamente. Sí, no me da muchas ganas, pero sí. Pues, Ahora que me quedé con una cosa que no... Te saca las ganas de vivir. sí, claro. La hipovolemia es cuando tenés menos sangre. Menos volumen de Menos sangre. volumen porque de sangre. perdés Perfecto. agua en la sangre, o sea, se afecta el Para suelo. transpirar. La sangre es la el cuerpo misma. la saca de ahí. Lo sólido sí. Ok, perfecto. Claro. Bien. Porque en realidad la homeostasis lo que hace es mantener constante el plasma de la sangre, Bien. no los glóbulos rojos. Pero bueno, Digo, perdí sangre en algún lado. Claro. pero- exacto. ¿Entendés? Bueno, la transpiración, si no La estás transpiración, rehidratando, el agua. ¿qué Es el pasa? agua, perfecto. A la hipovolemia generalmente se la llama deshidratación, pero eso depende si es aguda o crónica en el momento. Por ejemplo, nosotros tenemos una situación que es un viento que refresca casi todo el lado de Montevideo y la zona de la costa, y además calor húmedo. En lugares de calor seco, como por ejemplo Santiago de Chile, Jerusalén, o el propio Buenos Aires, no te das cuenta que te va deshidratando porque la transpiración se seca en el momento. Si no llevas la botella de agua y vas tomando, te caes redondo sin darte cuenta. Ah, No hay claro. transición. Eso, ¿cuál es la diferencia entre, porque creo que ya los últimos veranos, sacando hay un poco más de influencia de humedad que de calor? Sí, ¿Cómo? Montevideo siempre fue húmedo. Sí, profumo, pero hay un poquito más cuando dice, confundimos a veces el calor con la humedad. Y como vienen juntos, sentimos más la diferencia, sentimos más nos cuesta diferenciar qué es qué. Claro. Básicamente, el calor húmedo lo que hace es que la ropa no se seque y se te pegue. Sí. Entonces te das cuenta. Pero si la ropa se mantiene seca mientras transpirás, no tenés el aviso. El calor seco. Hasta que tenés el síntoma. Otra Claro. cosa, hablamos de alimento, hidratación. ¿Qué pasa con las duchas? Realmente uno en verano Son buenas, sí. No, siempre que, pero obviamente, pues, además con el calor uno huele... No, y aparte un uno poquito se más. refresca. Sí, también, Pero sí, ¿no? ¿no? Pero Eso es importantísimo. Más Es un cuando- prejuicio cuando burgués trabajas en también, ¿eh? equipo. Eso quiero preguntar. No, ¿Es con no, caliente? no. No. ¿Con caliente o con fría? ¿Es mentira No. eso? A ver, no es necesario bañarse con agua fría. El tema es, da lo mismo con que te bañes siempre que el cuerpo se moje Bueno, y al secarse se Yo refresca. tenía el mito, por ejemplo, en invierno, si te bañabas con agua fría, ibas a tener menos frío cuando salías, No. y en verano al revés. No. Hay toda una onda de personas que dicen que se levantan a las 4 de la mañana, se bañan con agua fría, meditan, eso, pero eso es todo Eso de ponerte con una, hielo. una tontería de TikTok, ¿no? Concentración. Sí. Bernardo, hubieron 34, 35 grados de calor. Como todos estos días, yo me acosté sin nada, Bien, Sí. bien, está bien. con slip. Sí. Bien. No te Cada pusiste la uno, gota de ¿no? llanera atrás de la oreja como Marilyn. Me mata los detalles. No.
Pero claro, me dio frío de noche. Me lo imaginé con ¿Por qué Florcita, te no dio sé por qué. frío? Vino Chucho. Me vino chuchito. Para, pero perdón, el ambiente en el que dormías, el dormitorio. Era normal. ¿Estaba con aire acondicionado, con ventilador no. o sin nada? Con nada, con una Sin ventanita nada. abierta. Bueno. ¿Una ventanita y te dio frío? Claro, porque bajó a 17 grados. Bueno, ahí está. ¿no? Bueno, está. Por eso, pero quiero decir, Claro. eso nos perjudica. Cachicaste. Y Ese bueno. golpe de frío Claro. dentro de que venís con 34 grados. Y bueno, mirá cómo es. Vos transpirás, Sí. ¿tá? Porque hace calor, transpirás. Baja la temperatura, vos igualás con la temperatura exterior y tu cuerpo, con todos los capilares extendidos y todavía mojados, se expone a un frío que ya es perjudicial. 17 grados en esas condiciones te puede enfermar. Me dio, Claro. tienes razón. Tienes razón. La palabra es chuchito. Los cabe. chuchitos, fue Chuchito. ¿Cómo? Me tuve que tapar. Pero eso fue por la imagen de Pagliari sin nada. Claro. No, a él le vino Chuchito, a mí también de la imagen, Bernardo. Claro. Agradecerte el Muchas aplauso. No, por para favor. Bernardo. Siempre Este sacamos fenómeno todas las amigo dudas. ya de la casa y realmente... esta y de otras casas. De otras casas. Todo el abuso claro, estás en todos los programas. Ya le ganaste a Federico de la Paz. gente. Ya le ganaste a Ya le Federico gané. Paz. Sí, ya le ganaste a Federico Paz. Lo que te hace...